Mi nombre es Elena Soto, pero todos me llaman Elena. Hoy tengo 84 años, pero cuando miro hacia atrás, no puedo evitar recordar con claridad esos días de mi juventud. Tenía apenas 17 años cuando conocí a Raúl Pérez, el hombre que cambiaría mi vida para siempre. En ese entonces, en los pueblos de Colombia, casarse joven era una tradición, una suerte de destino para casi todas las muchachas. Recuerdo que las niñas de mi escuela comenzaban a desaparecer, una por una, cambiando los cuadernos por ollas y pañales, y yo, inocente y soñadora, no veía la hora de unirme a ellas. De alguna manera, sentía que mi vida no podría ser completa sin el amor de un hombre a mi lado. Pero no sabía entonces que las promesas de amor, las cartas escondidas bajo el colchón y los sueños de una vida perfecta a menudo no eran lo que parecían ser. Raúl apareció en mi vida en un momento inesperado, cuando mi padre, Carlos Soto, se quebró la pierna y necesitó que alguien le ayudara a hacer unas muletas especiales. Raúl tenía 22 años, era un carpintero de la ciudad, y su padre, Manuel Rodríguez, tenía el almacén del pueblo. Durante 3 días, Raúl vino a nuestra casa a trabajar, midiendo, ajustando, conversando con mi padre mientras realizaba su tarea. Yo lo observaba desde la cocina, fingiendo que ayudaba a mi madre, Ana Soto, con los quehaceres del hogar. Él tenía una manera tan concentrada de trabajar que no podía evitar quedarme fascinada. Su cabello oscuro, peinado con brillantina, y su mirada decidida me hacían suspirar. Y aunque no sabía en ese momento, ya estaba comenzando a enamorarme. Mi padre no estaba tan contento de que me interesara por Raúl. Decía que era muy joven para tener novio. Pero mi madre, como siempre, intervino para convencerlo de que Raúl era un buen muchacho, de familia, y que sería un buen partido para mí. Los días pasaron, y con ellos, mis sentimientos por Raúl crecieron. El noviazgo, como era costumbre en la época, era muy formal. Nos sentábamos en la sala de nuestra casa, con mis 4 hermanos cerca, vigilando cada uno de mis suspiros. Los domingos, después de misa, Raúl podía acompañarme a caminar por la plaza, siempre del brazo, pero nunca de la mano. Aquellos paseos eran tímidos y cortos, pero para mí representaban el mundo entero. Raúl me escribía cartas que guardaba debajo de mi colchón, enrolladas con una cinta azul que recibí en mi cumpleaños número 15. Cada palabra que él escribía me hacía soñar con un futuro juntos, en una casita que él decía que construiríamos, pequeña pero llena de amor. A los 17 años, la ilusión de tener una casa solo para nosotros, con el jardín que yo misma cultivaría, se volvía mi mayor sueño. El compromiso fue corto, solo 6 meses. Recuerdo a mi madre, Ana Soto, cosiendo mi vestido de novia, simple pero con delicados bordados que hizo noche tras noche. Mis hermanas menores se probaban el velo a escondidas, soñando con su propio día, mientras yo apenas podía dormir, pensando en el futuro que se avecinaba. Pero justo una semana antes de la boda, cuando todo parecía estar en su lugar, Raúl llegó a nuestra casa con una noticia que me partió el corazón. Estábamos cenando cuando él apareció, nervioso, girando su sombrero entre sus manos. Nos informó que su padre, Manuel Rodríguez, había dicho que no tenía sentido gastar dinero en alquiler, cuando había tanto espacio en su casa. Así que después de casarnos, viviríamos con ellos. Mi corazón se hundió en ese mismo instante. En el fondo, ya debería haberlo imaginado, ya que muchos de los recién casados comenzaban de esa manera. Pero yo me había aferrado a la promesa de la casita para nosotros, a solas. Más tarde, cuando nos quedamos a solas en el porche, Raúl me aseguró que sería solo por un tiempo, que pronto juntaríamos dinero y construiríamos nuestra casa. Ni hace falta decir que le creí, como solo una joven de 17 años enamorada podía hacerlo. La boda se celebró en la iglesia del pueblo, con arroz a la salida y una fiesta en el salón parroquial. Fue bonita, todos lo dijeron. Sin embargo, yo estaba tan nerviosa que casi no recuerdo mucho de ese día. Solo quedó grabado en mi memoria el fuerte olor a flores, el peso de la alianza en mi dedo, y mi madre, Ana Soto, llorando mientras me abrazaba después de la ceremonia. Esa imagen de mi madre, llena de amor y preocupación, sería la que me acompañaría en los días venideros. Al fin, partimos hacia nuestra luna de miel. Don Manuel Rodríguez tenía un cuñado con una casita en la sierra, cerca de una cascada,
y nos la prestó por 3 días. ¡Santo Dios! ¿Qué días fueron aquellos? Por primera vez estábamos realmente solos, sin nadie vigilando, sin horarios que cumplir. Fue una experiencia de descubrimiento, de mucha vergüenza al principio, ya que criada en una época donde casi no se hablaba de lo que ocurre entre un hombre y una mujer. Todo era nuevo para mí. Lo poco que sabía era lo que veía de las amigas en la escuela. Pero Raúl fue gentil, paciente, y poco a poco mi cuerpo fue aprendiendo el lenguaje del suyo. El olor a madera de la cabaña, el sonido del agua corriendo afuera, y el calor de aquel abrazo que parecía no tener fin quedaron grabados en mi memoria para siempre. Pasamos aquellos días como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros. Nos bañábamos en la cascada, cuando no había nadie cerca, y Raúl me llevaba en brazos hasta las piedras más profundas. Comíamos frutas recién cogidas mientras observábamos los pajaritos desde el porche. Por las noches, con la luz del candil iluminando su rostro, Raúl me contaba sobre los planes que tenía, los sueños que compartíamos, y hablaba de la casa que algún día tendríamos, solo para nosotros. Creía cada palabra que me decía. Atrapada en la locura de la pasión juvenil, fue difícil regresar a la realidad después de esos 3 días de paraíso. Los primeros días en casa de los padres de Raúl fueron como una prueba de fuego. Desde que llegamos, pude sentir que algo en el aire no era igual. La casa de sus padres, una vivienda antigua con un largo pasillo y varias habitaciones, estaba impregnada con la historia de una familia que parecía regir con una disciplina de hierro. Doña Cándida, su madre, era una mujer de 49 años con una mirada que no llegaba a sonreír, a pesar de sus esfuerzos. Su cabello gris siempre recogido en un moño apretado, y su postura erguida, como si nunca hubiera soltado la escoba, me hizo sentir inmediatamente como una extraña en esa casa que no era mía. La entrada estaba adornada por un jazmín que perfumaba el aire, y a pesar de la belleza de la casa, sentí que me ahogaba en su perfección. Todo en esa casa parecía tener su lugar y su propósito, pero yo, la recién llegada, no sabía cuál era el mío. Raúl parecía estar en casa, y con él todo fluía como un reloj suizo. Cada cosa tenía su horario. El desayuno a las 6, la ropa blanca hervida los lunes, los suelos encerados los miércoles, y el pastel para el domingo preparado con antelación. Mi suegra, doña Cándida, se encargaba de todo. Ella era la líder, la autoridad en todo lo que sucedía en esa casa, y yo, como su nuera, tenía que adaptarme, aunque me costaba. No era fácil ser una niña de 17 años, recién casada, y estar rodeada por personas que parecían tenerlo todo bajo control. A veces, miraba a Raúl esperando que me defendiera, pero él siempre evitaba el conflicto. Había sido criado bajo la disciplina de su madre, y parecía no cuestionar nada de lo que sucedía. Eso me dolía, porque me sentía como una intrusa, como si mi presencia no fuera bienvenida. Las noches fueron las más difíciles. Durante el día, el trabajo en la casa me mantenía ocupada, incluso bajo la constante mirada de doña Cándida. Pero cuando el sol se ponía y la casa se llenaba de silencio, yo me encontraba sola con mis pensamientos. Me acostaba en la cama matrimonial con sábanas almidonadas que arañaban mi piel, y las lágrimas llegaban sin previo aviso. Era como si me estuviera ahogando en un mar de soledad. Raúl se dormía rápido, agotado por el día de trabajo, y yo permanecía despierta, pensando en mi casa, en el regazo de mi madre, y en la libertad que ahora parecía tan lejana. Escribí muchas cartas a mi madre, cartas que nunca envié. Ponía en el papel todo lo que no podía decir en voz alta, las pequeñas humillaciones, la soledad, el miedo de no saber si alguna vez lograría adaptarme a esa nueva vida. Luego, rompía las cartas en pedazos pequeños y las tiraba, temerosa de que alguien pudiera descubrir mis pensamientos. Una noche, decidí hacer algo especial para la cena. Mi madre me había enseñado a preparar un delicioso pollo campesino con quimbombó y maíz, y pensé que sería la forma perfecta de ganar un poco de respeto en esa casa. Pasé todo el día cocinando con cariño, mientras doña Cándida estaba fuera de casa. Cuando regresó, el olor de la comida se hizo presente, y fue como si un huracán hubiera entrado por la puerta. Me reclamó por haber usado sus gallinas y por el desperdicio de quimbombó, que ella guardaba para el almuerzo del domingo. Intenté explicarle que solo quería hacer algo diferente,
pero mi voz se desvaneció frente a la furia que reflejaba en su mirada. Me reprochó, diciendo que llevaba 30 años cocinando para esa familia, y que ahora venía yo, una niña recién salida de los pañales, a enseñarle a cocinar. Fue entonces cuando don Geraldo, mi suegro, que siempre había sido distante, sorprendió a todos. Le pidió a su esposa que me dejara cocinar, comentando que el olor le estaba dando hambre. Doña Cándida, con una mirada de incredulidad, se quitó el delantal y dijo que estaba bien, que veríamos si nos gustaba más mi comida que la suya, y que esa noche ella no cocinaría. Me quedé sorprendida, pero al mismo tiempo aliviada. La cena fue tensa. Nadie habló mucho, pero al menos ya no sentía que me estaban observando todo el tiempo. Esa noche, mientras lavaba los platos, entendí algo importante. Esa casa tenía reglas que venían de mucho antes de mí, y cualquier intento de cambio sería una batalla. La pregunta era, ¿qué batallas valía la pena luchar? Cuando terminé de lavar los platos, encontré a Raúl en el porche, fumando un cigarro, lo cual era raro, porque solo lo hacía cuando estaba nervioso. Me disculpé por la cena, sin saber exactamente por qué me sentía culpable. Él permaneció en silencio por un momento. Luego apagó el cigarro y tomó mi mano. Me dijo que la comida estaba buena, muy buena, pero que necesitaba entender cómo funcionaban las cosas en esa casa. Me respondió que su madre había creado esa casa, los había criado, y que no era fácil para ella compartir el espacio con una extraña, alguien que nunca había formado parte de su vida. Le respondí, sorprendida por mi propia osadía, que tampoco era fácil para mí sentirme una extraña todos los días. Raúl apretó mi mano con más fuerza, miró al cielo estrellado, y me aseguró que todo mejoraría, que algún día tendríamos nuestra propia casa, como habíamos soñado. Lo prometió, y aunque en ese momento quería creerlo, algo dentro de mí me decía que esa promesa era como un horizonte. Siempre parecía estar al alcance, pero cuando caminabas hacia él, se alejaba cada vez más. A la mañana siguiente, me levanté más temprano que los demás, preparada para empezar el día con una sonrisa. Preparé el café como le gustaba a doña Cándida, recién colado y bien fuerte, y coloqué la mesa con pan que había sobrado del día anterior. Cuando entró en la cocina, la vi detenerse un momento, como si estuviera evaluando todo lo que había preparado. Probó el café, y aunque no me sonrió, tampoco mostró la hostilidad de antes. Simplemente dijo que el café estaba bueno, pero que la próxima vez debería poner menos polvo, para que rindiera más. No era un elogio, pero tampoco una crítica destructiva. Era un comienzo. En ese momento supe que sobreviviría allí. No sería fácil ni bonito, pero encontraría la manera. Con el paso de las semanas, la vida en casa de mis suegros se fue convirtiendo en una rutina a la que me iba adaptando, aunque no siempre a gusto. El miedo de sentirme una intrusa nunca desapareció del todo, y esa sensación de estar observada, de estar siendo evaluada a cada momento, me pesaba como una carga invisible. Don Geraldo, mi suegro, empezó a mostrarse un poco más afable conmigo, pero su sonrisa era fría, casi de compromiso. No me miraba con el afecto que había esperado en un principio. Sin embargo, era evidente que él también sentía la tensión que crecía en la casa con cada día que pasaba. Carmiña, la hermana de Raúl, continuaba con su actitud distante, observándome desde lejos con esa mirada crítica, como si esperara que cometiera algún error, para tener algo de qué hablar. A veces, sentía que en esa casa, cada paso que daba era un paso de más hacia la incomodidad, hacia el juicio silencioso que todos parecían tener hacia mí. No sabía si lo hacían a propósito, o si simplemente era su forma de ser, pero el peso de esa incomodidad me estaba comenzando a consumir. Con el tiempo, me di cuenta de que Raúl seguía igual. No era la primera vez que se enfrentaba a una situación así, con su madre controlándolo todo y dictando las reglas de la casa. Era evidente que el amor por su madre le impedía ver la situación con claridad, y me encontraba cada vez más sola en mis pensamientos, tratando de encontrar una forma de hacer que las cosas cambiaran. A veces me sentaba en el pequeño patio trasero, mirando el horizonte mientras el sol se ponía, y me preguntaba si alguna vez lograríamos tener nuestra propia vida, nuestra propia casa, sin la constante sombra de su madre sobre nosotros. Mi embarazo ya estaba avanzando, y aunque no quería admitirlo, las cosas no mejoraban.
Doña Cándida no dejaba de darme instrucciones sobre qué debía comer y qué no, sobre cómo debía dormir, y lo peor, sobre lo que no debía hacer por miedo a que me lastimara, o peor aún, que algo le pasara al bebé. Cada vez que intentaba hacer algo por mí misma, algo tan simple como limpiar o cocinar, ella se entrometía y me decía que debía tener cuidado, que estaba en su casa y debía seguir sus reglas. En esos momentos, me sentía más pequeña que nunca. Raúl, por supuesto, estaba ocupado con su trabajo, y nunca parecía tener tiempo para enfrentar a su madre. Se limitaba a sonreír y decir que todo estaba bien, que tarde o temprano las cosas mejorarían. Pero ¿cómo iba a mejorar algo que ya estaba completamente fuera de mi control? No tenía ninguna decisión sobre lo que sucedía en esa casa. Me sentía como una niña, como si me hubieran despojado de cualquier poder sobre mi propia vida. Fue entonces cuando comenzaron a llegar las cartas de mi madre. Aunque nunca me atrevía a enviarlas, las cartas que escribía me ayudaban a desahogarme. Cada palabra escrita en esos papeles me recordaba la vida que había dejado atrás, la libertad que había perdido al casarme con Raúl. No podía evitar pensar en mi madre, en lo que ella hubiera dicho si hubiera sabido cómo me sentía. No me atreví a decirle que no estaba feliz, que me sentía atrapada, porque no quería preocuparla más de lo necesario. Sin embargo, sus cartas, llenas de amor y apoyo, fueron un consuelo en los días más oscuros. El día que comenzó todo a cambiar, o al menos así lo sentí yo, fue cuando Raúl llegó con una noticia que parecía imposible de creer. Vera, he hablado con mi jefe y he conseguido un empleo mejor. No será fácil, pero nos permitirá ahorrar para nuestra propia casa. La noticia me dejó sin aliento. Pensé que era solo otro de esos sueños que Raúl solía tener, promesas vacías que nunca se materializaban. Pero esta vez había algo diferente en su mirada. Había una certeza en su voz que no había visto antes. No pude evitar sonreír, aunque mi sonrisa estaba cargada de escepticismo. La idea de tener finalmente nuestra propia casa me llenó de esperanza, pero al mismo tiempo me asustó. ¿Y si no lo conseguíamos? ¿Y si este sueño, al igual que los anteriores, se desvanecía sin dejar rastro? A pesar de mis miedos, me dije a mí misma que esta vez lo lograríamos. Con el tiempo, Raúl empezó a ir a su nuevo empleo con más frecuencia, y aunque las horas eran largas y agotadoras, me sentía un poco más tranquila sabiendo que estábamos dando pasos hacia la independencia. Sin embargo, la constante presencia de Doña Cándida en nuestra vida no desaparecía. Ella seguía controlando todo, y aunque Raúl comenzaba a tener su propia voz en casa, todavía era difícil enfrentarse a la autoridad que su madre imponía en cada rincón. Durante los fines de semana, cuando no estaba trabajando, Raúl y yo comenzamos a soñar más abiertamente sobre nuestra futura casa. Hablábamos sobre la distribución de las habitaciones, sobre el jardín que íbamos a tener, sobre los muebles que compraríamos. Cada conversación sobre el futuro me llenaba de esperanza, pero también me recordaba lo que habíamos perdido hasta ahora. Una tarde, cuando Raúl llegó a casa con su cheque del trabajo, me miró con una sonrisa en el rostro y me dijo: «Vamos a hacerlo, Vera. Vamos a empezar a ahorrar y a buscar un lugar». Esa noche, mientras cenábamos, miré a Raúl y sentí que por fin estábamos caminando hacia algo que podría ser nuestro. La idea de mudarnos a una casa propia, lejos de la sombra de su madre, me llenó de una emoción indescriptible. No era mucho, pero era un comienzo, y ese comienzo significaba más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. El tiempo pasó volando, y con cada día que pasaba, nuestra vida en la casa de mis suegros se hacía más insoportable. Aunque las cosas mejoraron un poco con Raúl, el sueño de tener nuestra propia casa aún parecía lejano. Las semanas se alargaban mientras nos ajustábamos a una rutina que no elegimos. El miedo de que las cosas nunca cambiaran me invadía, pero seguía aferrándome a la esperanza de que alguna vez nuestra vida sería diferente. Raúl se esforzaba más que nunca, trabajando largas horas en su empleo y buscando cualquier oportunidad que nos acercara a la independencia. Sin embargo, cuando las cosas parecían estar mejorando, el peso de la presencia de mi suegra, Doña Cándida, seguía siendo una sombra constante sobre nosotros. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, Raúl llegó a casa con una noticia que por fin parecía ser la respuesta a nuestras oraciones. «Vera, tenemos que hablar. He encontrado un pequeño terreno cerca de la plaza.
Es barato y creo que es el lugar perfecto para empezar a construir nuestra casa. Si trabajamos duro, podremos ahorrar lo suficiente para construirla poco a poco. ¿Qué piensas? Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de alivio y emoción que no podía describir. Era la oportunidad que habíamos estado esperando. La oportunidad de finalmente tomar el control de nuestra vida y comenzar de nuevo, lejos de la sombra de su madre. Sin pensarlo demasiado, le dije que sí. La idea de tener algo que nos perteneciera, algo que pudiéramos construir juntos, me llenó de una felicidad indescriptible. Esa noche, Raúl y yo hablamos durante horas sobre cómo sería nuestra casa, la casa que finalmente sería nuestra, sin restricciones ni control. Hablamos sobre el jardín, los colores de las paredes y cómo nos gustaría organizar los muebles. Cada detalle nos llenaba de emoción, pero al mismo tiempo, sabíamos que la tarea no sería fácil. A pesar de la felicidad que sentíamos, aún quedaba una gran carga sobre nosotros. La constante presión de la familia de Raúl, especialmente de doña Cándida. Pero lo que habíamos logrado hasta ese momento, juntos, ya era un paso gigante hacia nuestra independencia, y nada ni nadie podría quitarme esa sensación de orgullo. El proceso de mudarnos comenzó con mucho esfuerzo. Raúl comenzó a trabajar horas extra para ahorrar dinero, mientras yo me encargaba de organizar todo lo necesario para la mudanza. Poco a poco, fuimos construyendo nuestra casa con la ayuda de algunos amigos y vecinos. Raúl tenía grandes sueños para la casa. Quería que fuera un lugar donde nuestra familia pudiera vivir sin las restricciones de la casa de su madre. Aunque la construcción no fue fácil, cada ladrillo colocado era un paso más cerca de nuestro sueño. Y lo mejor de todo, era que esta vez era nuestra decisión. Nadie podía decirnos cómo debíamos hacerlo. Nadie podía imponer sus reglas. Pero como siempre ocurre, cuando todo parecía ir bien, la vida nos presentó un desafío inesperado. Una tarde, Raúl llegó de su trabajo con el rostro preocupado. «Vera, tenemos un problema. El jefe ha tenido que reducir el personal. No estoy seguro de cuánto tiempo más podré mantener este trabajo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Acaso el sueño de tener nuestra propia casa se desvanecería tan rápido? Los miedos y las inseguridades que había guardado en lo más profundo de mi ser comenzaron a salir a la superficie. ¿Qué haríamos si Raúl perdía su empleo? ¿Cómo seguiríamos adelante? Pero, antes de que pudiera decir algo, Raúl me miró y me abrazó con fuerza. «Lo vamos a lograr, Vera. No importa lo que pase, no vamos a rendirnos. Yo seguiré buscando trabajo y encontraremos una forma. Ya hemos llegado tan lejos, no podemos dejar que esto nos detenga». Con el tiempo la construcción de la casa siguió su curso, aunque más lentamente de lo que habíamos planeado. Las dificultades económicas nos obligaron a ser más creativos con el dinero que teníamos. Algunas semanas solo podíamos comprar lo más básico, pero eso no nos detuvo. Poco a poco la casa comenzó a tomar forma. Las paredes se levantaban, el techo se instalaba, y cada vez que entraba en la construcción, sentía que estábamos más cerca de alcanzar nuestra meta. A medida que avanzábamos en la construcción, Raúl comenzó a sentirse más seguro de sí mismo. La carga de la dependencia económica de su madre comenzaba a desvanecerse. Pero, al mismo tiempo, la relación con doña Cándida se hacía cada vez más tensa. Ella no entendía por qué necesitábamos hacer las cosas a nuestra manera. De hecho, no solo no lo entendía, sino que trataba de hacer todo lo posible para interferir en nuestras decisiones. Le molestaba que no siguiéramos sus tradiciones, que no siguiéramos sus reglas. La tensión aumentaba, pero Raúl comenzaba a hacerle frente, aunque con reservas. La mudanza a nuestra nueva casa fue un momento que recordaríamos por siempre. No era la casa de nuestros sueños aún, pero era un comienzo que significaba todo para nosotros. Los primeros días fueron difíciles. Adaptarnos a un espacio que aún no estaba completamente terminado. Pero lo hicimos. La independencia que tanto habíamos deseado estaba comenzando a convertirse en realidad. Raúl y yo, aunque agotados, nos sentamos en el suelo de nuestra nueva sala vacía, rodeados de cajas y muebles que habíamos reunido con tanto esfuerzo. Miramos a nuestro alrededor y por primera vez en mucho tiempo, sonreímos el uno al otro. Habíamos llegado hasta aquí juntos. Este era el comienzo de una nueva vida. Una vida que finalmente sería solo nuestra. Nadie más podía decidir por nosotros.
Nadie más podía decirnos lo que teníamos que hacer. Todo lo que queríamos era vivir en paz, construir nuestra familia y ser felices. Y aunque sabíamos que aún quedaba mucho por hacer, esa noche, mientras escuchábamos los sonidos del viento en las ventanas de nuestra nueva casa, nos abrazamos y prometimos seguir adelante. Nada podría detenernos ahora,